presentar a nuestra queridísima compañera Lucía García Ixinson, que está con nosotros en el estudio nuevo. ¿Te has sorprendido? No te sorprendió porque decías que ya habías hecho radio pero acá. no estaba así decorado. Ah, está lindo, ¿no? Le metieron un corazón. Faltan cosas. Sí, para mí falta un pañuelo de las madres que puedo traer. Pero mirá las texturas que se generan en el streaming. En lo que es todo lo que es croma, ¿no? Tenemos unas esferas del dragón ahí. Estoy realmente ávido y listo de venir de verde, ¿eh? ¿Tenés ganas de Sí, ojo de con el verde. Eso, Lucía. Ojo con el verde. Sí, te traes ahí una camperita verde. Sí. Chau, sos parte del fondo. Sí, no, una cara flotando en el ambiente. Flota tu cabeza. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos. Un poco, post Malvinas, ¿no? Ayer fue el aniversario Y vaya día. Del inicio de la Guerra de Malvinas. Y se jugó mucha cuestión simbólica, ¿no? En torno a las actuaciones de tanto del presidente Javier Milei como de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y una cosa que quedó fuera de escena es, como suele suceder, lo que sucedió efectivamente en Malvinas y con los soldados que eran conscriptos, ¿no? En su gran mayoría, pibes de 18 años de todas las provincias del país, sin experiencia militar, que fueron torturados por los represores que comandaban las tropas, que eran los mismos que, digamos... torturaban en Argentina. Años anteriores, sí, claro, habían estado en los centros clandestinos de detención y después algunos volvieron, ¿no? Entonces, traer un poco esa reflexión sobre este hecho, porque es complejo discutir Malvinas, ¿no? Porque hay un planteo que hacen los excombatientes, el CECIM de La Plata, que tiene un gran protagonismo y mucha claridad respecto de la discusión sobre este tema, que es que ellos, como sobrevivientes de la guerra, sufrieron indiferencia, falta de reconocimiento, ¿no? Una desmalvinización que fue lo que siguió es terrible. A la guerra, y es dolorosísimo. Y además hoy escuchaba más de 300 suicidios. Sí, hay más muertos por suicidio que muertos en combate de los sobrevivientes en Malvinas. Es terrible. Sí. No puede ser más desoladora la situación de tener que ir a pelear esa guerra y que tus mismos comandantes te estén torturando en esas condiciones, que ni hablar de las condiciones desde climáticas hasta de recursos, que eran las peores. Sí, que una vez que vuelvas nadie reconozca a eso que hiciste, total. ¿No? Y inclusive peor, ¿no? Que seas una vergüenza. Un paria. Sí, un paria. Claro. Sí. Bueno, entonces tomando en cuenta ese reclamo y ese reconocimiento que plantean los excombatientes, que por supuesto que se merecen, también las mujeres, que son poco mencionadas, y hubo varias mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas como enfermeras, como en telecomunicaciones, como marinas mercantes, ¿no? Y que incluso al día de hoy reclaman una pensión como cobran los soldados que combatieron. Pero además de todo eso, lo que hay que poner en juego también es que esta guerra la inicia una dictadura genocida en Argentina de la mano de Galtieri, que, digamos, todo ese componente anticolonialista, antiimperialista que puede tener la pelea por la reconquista del territorio de las Islas Malvinas está contaminado porque es ese gobierno el que lo lleva adelante, ¿no? Y ahí me parece que hay una foto que es paradigmática, que es la de una de las madres, una abuela, Delia Giovanola, con su cartelito que dice: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Esa foto es de ese momento, ¿no? Las madres en el año 82 salen a plantear esa consigna. Sí, está bien, las Malvinas son argentinas, pero los desaparecidos. Con lo cual estaban denunciando también todo esto que estamos diciendo respecto de lo que sucedía allí en las islas. Bueno, el dato de que Astiz venía de haber hecho desaparecer a las monjas francesas, a las madres de Plaza de Mayo, a la joven Dagmar Hagelin,
con un rol en la ESMA, ¿no? El centro clandestino de tortura y exterminio más emblemático de la dictadura, y después se rinde en las Georgias, ¿no? Todas estas cuestiones forman parte de una misma trama muy compleja, que lo traigo porque, digo, me parece que al contrario de la lógica de TikTok, que te quiere resumir en algunos segundos pinceladas de la historia, la realidad nunca es tan fácilmente aprensible, claro, ¿no? Y tiene todos estos matices y estas cuestiones para pensar y discutir. Pero volviendo al día de ayer, tuvimos un presidente, Javier Milei, tomando una posición de lo más extraña, como suele suceder, siempre nos sorprende, porque por primera vez introduce un argumento que en realidad es el argumento de Inglaterra para, digamos, sostener su control, su soberanía sobre las colonizadora. Islas. Claro, que es esto de que como los kelpers podrían decidir, ¿no? Los habitantes de las Islas Malvinas podrían decidir, deberían ser ellos quienes decidan, y deberían además elegir nuestro país porque nos va mejor, porque somos los mejores del mundo, ¿no? Como si la nacionalidad o la identidad pasara por esas cuestiones. No sé, seríamos todos chilos por ahí, si fuera por eso, no sé. Entonces, digo, ahí hay una, no solo una desmalvinización, sino una... directamente una disolución del concepto de soberanía, ¿no? Un corrimiento de la principal demanda en torno a Malvinas, que es eso, ¿no? Que las Malvinas son nuestras y no está el reclamo de soberanía en ese discurso. No, y que ha tenido, fíjate, una continuidad histórica porque a lo largo de toda la historia de nuestro país se reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Desde el primer ataque de Inglaterra a las islas, pasando por todos los gobiernos, incluida la dictadura militar y después los gobiernos que la sucedieron, con distintas estrategias diplomáticas, pero siempre en el sentido de defender un territorio que pertenece a nuestra nación. Pero por otro lado, aparentemente con un argumento más, si se quiere, entre comillas, nacionalista, la tenemos a Victoria Villarroel, que en Ushuaia hizo el acto que es como el acto institucional, digamos, histórico, ¿no? Que se hace una vigilia la noche anterior, porque Ushuaia, como toda la zona sur de nuestro país, estuvo mucho más involucrada con lo que se vivió durante la guerra, y hace una reivindicación de la guerra, pero sin todos estos matices que decíamos recién, ¿no? Y días previos había hecho el homenaje a Horacio Losito en el Senado de la Nación. ¿Quién es Horacio Losito? Un represor, pero no es un represor X. Es un represor que tiene 3 condenas en Corrientes, que ya cumplió sus penas, que tuvo prisión domiciliaria y que finalmente tuvo la posibilidad de las salidas transitorias, por eso pudo ir a ser homenajeado al Senado de la Nación, ¿no? Entonces ahí también otra vez se vuelve a mezclar todo y queda diluido, y es donde también los excombatientes quieren diferenciarse, ¿no? Por eso a veces aparecen 2 palabras, excombatientes y veteranos, claro, que no siempre significan lo mismo o representan el mismo colectivo, ¿no? Porque los excombatientes son los que estuvieron ahí en combate, que por ahí no eligieron la carrera militar, sino que fue una circunstancia que les tocó. Los veteranos sí eran de carrera militar, ¿no? Y cumplieron con lo que era parte de su, digamos, de su formación. Uh-huh. Y digo, creo que a 43 años de iniciada la guerra es fundamental reponer todo esto, sobre todo porque además de que hay soldados que aún no fueron reconocidos entre los enterrados en las islas, el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, hizo un gran trabajo en ese sentido, como lo hace con los restos de las personas desaparecidas, pero no se llegó a reconocer al conjunto, y eso muchas veces tiene que ver con que las familias no donan la sangre para que pueda ser cotejada, ¿no? Porque, por distintas circunstancias. Pero digo, además de eso, están pendientes los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en las islas, ¿no?
los soldados que fueron torturados, estaqueados, imagínense además con el contexto del frío, el hambre, ¿no? Todo el escenario que había, la complejidad para acceder a los alimentos, bueno, todo eso configuraba digamos, unas condiciones de vida de enorme dificultad, con el condimento de que, bueno, quienes comandaban esos cuerpos del ejército eran represores, torturadores, ¿no? Entonces, si algún soldado, digo, ustedes no sé si no recuerdan porque son jóvenes, pero capaz escucharon hablar de la colimba. Sí, sí, claro. sí. Corre, barre, limpia. Sí, sí. El servicio militar obligatorio, corre, barre, limpia. Corre, limpia, barre. Corre, limpia, barre. Esa era la ética, ¿no? Que transmitían en la formación militar. El verdugueo, el abuso sobre el que está en inferioridad de jerarquía. Probablemente un superior que te odiaba. De antes de ir a la guerra ya te odiaba. Sí, pero era una dinámica, te diría, establecida, ¿no? Esta cosa de cómo transmitir la jerarquía, ¿no? Sí, sí. Desde el temor, desde construir una autoridad por el miedo, por el principio del miedo, porque vos estás bajo mis órdenes y yo hago con vos lo que quiero, y además no me podés denunciar, totalmente, ¿no? Naturalizada hasta que ocurrió la muerte en los 90, ¿no? Del que soldado Carrasco, exactamente. Provocó que se pusiera en debate, creo quizás por primera vez, ¿no? Uh-huh. A nivel público, todo lo que ocurría, los vejámenes en el marco de la, ¿cómo se llama? Que hay gente que lo pide, no me sale. Del servicio militar, sí. la conscripción también, ahí está, exactamente. Sí. Bueno, pero estamos hablando del año 82 donde todavía era obligatoria, ¿no? Sí, entonces, claro. digo, esas eran las condiciones de formación de estos soldados y bueno, y además en el contexto de una guerra en la que se jugaba el destino político de la dictadura genocida y que evidentemente se darían cuenta que se iba perdiendo, ¿no? Claro. Así que hay una cantidad de dolores que se anudan alrededor de la historia de Malvinas que son, bueno, que son complejos y que hay que poder desmontar y desandar para que las cosas vayan quedando más claras, ¿no? Sí. Porque si no nos confundimos y nos pensamos que Villarroel es nacionalista, por ejemplo. Tal cual. Vieron que hubo, bueno, justamente ayer o el día anterior, el 1 de abril, el actor Carlos Belloso, que es excombatiente de Malvinas, participó de un streaming nacional, creo que es Gelatina. Sí. Yo lo vi en vivo en ese momento y él relató, con Mati Colombati, y él relató un episodio de tortura y a mí me llamó mucho... En primera persona. En primera persona, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, bueno, que se viralizó y después leía los comentarios de no sé, cómo había generado cierto... la gente no podía creerlo, ¿no? ¿Cómo que pasó esto, no? Como que esos episodios de tortura en el marco de la guerra también fueron súper silenciados, ¿no? Y ahora justo en los últimos días hubo avances en relación o noticias en torno a la justicia, ¿no? Haciendo lugar al reclamo de algunos soldados, de algunos excombatientes en torno a las torturas que sufrían, ¿no? Por parte de algunos militares. Pero digo, eso también es una deuda enorme de la democracia, ¿no? Sí, es una deuda enorme. Primero el reconocimiento a esos pibes, 18 años, niños casi, que fueron a la guerra en condiciones de equipamiento desastrosas, digo, no tenían ni la vestimenta adecuada para ese clima, ni el armamento para enfrentar a ese ejército que, o sea, a mí me cuesta hablar en la lógica de la guerra porque para mí no debería haber guerra, claro. Pero digo, entendiendo, ¿no? La lógica de la guerra, estás enfrentando a la flota marítima más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, primero el reconocimiento del valor de esos pibes, porque bueno, porque estuvieron ahí, ¿no? Porque le pusieron el cuerpo a eso, porque bueno, porque dieron esa pelea anticolonial que es decir, no, este territorio es, porque en un punto estaba esa convicción también, ¿no? En ellos y en ellas. Bueno, por algo después circulaban también videos de lo que sintieron los soldados con el gol de Maradona a los ingleses, ¿no? Claro.
que tenía que ver con esta idea de una revancha, y no solo los soldados, todo el pueblo argentino, ¿no? Celebró esos goles con toda esa carga. Pero digo, esa deuda sigue, me parece, estando pendiente de saldar, y por supuesto en ese marco que se juzguen los crímenes de lesa humanidad para todas las víctimas que los padecieron, y que podamos, digamos, esto, no perder de vista que más allá del rol militar que circunstancialmente les tocó a los conscriptos, lo que estaba en el poder, ¿no? Lo que comandaba la jerarquía militar era la jerarquía del genocidio, del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, no todos los que estuvieron en Malvinas son héroes, ¿no? Claro. Y no son lo mismo, ¿no? Digo, esto mismo que pasaba en el continente, en los centros clandestinos de detención, se reproducía en las islas. Esa perspectiva incómoda, con matices, hay que tenerla porque es la verdad. Y la única manera de construir hacia el futuro con claridad es con la verdad, ¿no? Como hicimos siempre desde el Movimiento de Derechos Humanos, me parece que Malvinas se merece también ese tratamiento, esa honestidad, y sobre todo porque creo que en esos términos queda más claro y más luminoso el lugar de estos pibes jóvenes que muchos dieron su vida, sí, ¿no? Por ahí sin elegirlo, pero porque les tocó esa circunstancia, y podemos honrarlos como se merecen, cuando estén juzgados los que tienen que estar juzgados, ¿no? Totalmente. Entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar, digamos, eclesiástica también. Que quizás eso, ¿no? en nuestra cabeza, o quizás en la forma en la que aprendimos la historia, se aprendió como de forma divorciada, porque durante muchos años sobre lo que había pasado en la dictadura no se habló. No se hablaba. Entonces, empezar a entender eso, y en ese marco van a empezar a aparecer, ¿no? Todas estas tensiones y complejidades de las que hablabas recién, ¿no? Bueno, decíamos, Villarruel, Milei, el gobernador Axel Kicillof estuvo en la Plaza Islas Malvinas con el CECIM, ¿no? Claro. Bueno, son Ahí posicionamientos políticos respecto de lo histórico que tienen que ver con miradas del presente y del futuro. Milei hizo un tweet con Friends Will Be Friends de Queen, el mismo día viajó a Estados Unidos a manguearle, no sabemos qué. Mira, a razón de Villarruel, en Gelatina también, en Aril y Jalad, el otro día leyó, no sé cómo se llamaría la hoja donde dicen todos los datos del padre de Villarruel, pero el prontuario. Claro, el prontuario, y era una especie de alto cargo administrativo muy afín a la dictadura, digamos. No tuvo nada de heroico su rol en la... Para nada. Claro que no. En la Guerra de las Malvinas. Te hago una pregunta, o no sé si es una pregunta, ¿viste? Un acercamiento, pero yo pensaba, ¿viste? Agradecerle a los que tuvieron valor de luchar en la guerra. Y pensaba también, y los que no, ¿viste? Hay todo, o sea... Es que los que estuvieron ahí tuvieron valor. Porque ya estar ahí sí, era, sí, ¿no? total. Por eso, yo lo digo desde ese lugar. Incluso los que tuvieron miedo tuvieron valor, claro, ¿no? Eso. Porque si no nos quedamos con esta idea de que de la omnipotencia masculina y de que tener valor es ser inerme a lo que te puede afectar, y no, o sea, también digo, los que tuvieron miedo estuvieron ahí con sus compañeros tratando de hacer ese tiempo lo más vivible posible. Lo dieron todo también, ¿no? Sí, ni hablar. Les quería contar esto, que lo cito además, para que también veamos la dimensión de las internas, que Villarruel lo homenajea, fue desafectado por Petri de las Fuerzas Armadas. Entonces no cobra pensión por criminal de lesa humanidad. Tampoco es que Petri aplicó esto con todos los condenados por crímenes de lesa humanidad, porque algunos todavía tiene pendientes, pero el criterio estimo que debe haber sido la sentencia firme, y en este caso, bueno, como eso estaba,
El mismo gobierno que lo desafecta, digamos, exacto, en lo cobro de su homenajea. pensión, lo homenajea después. Bueno, sí. No tuvo mucha prensa esto de Villarruel en el Senado, ¿no? Porque, No, Luciana Bertoia sacó una muy buena nota en página 12, pero son cosas que yo creo que no hay que dejar pasar, ¿no? Porque tanto el Senado, los congresos, las legislaturas, los consejos deliberantes son espacios de la democracia y cuando estas cosas suceden en esos ámbitos tenemos un problema, ¿no? Que hay que desnaturalizar. Bueno, ¿se acuerdan al principio del gobierno? Todavía no habían asumido que Villarruel organizó un acto en la legislatura de la ciudad con familiares de autodenominadas víctimas del terrorismo y estaba asociada con Pando en ese momento, exacto, no estaba ahí figurado. Exacto. Para de alguna manera en ese contexto reivindicar el terrorismo de Estado, ¿no? Ahí también se dan las disputas ideológicas, políticas, estratégicas y ahí también se defiende la democracia, ¿no? Totalmente. Porque no es que, o sea, sí, el derecho a la libertad de expresión, pero no es que se puede decir cualquier cosa en cualquier contexto, en cualquier lugar, porque si no, entonces estamos desnaturalizando la propia, digamos, característica de estas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estar alertas también a estas cosas porque, viste, van avanzando y un día no te das cuenta y de repente dices, no, mi ley. Ah, mira vos. Así fue. ¿No? Así fue. Entonces creo que todas las alertas que podamos tener respecto de estas cuestiones son importantes. El acto ya sucedió, pero bueno, que nos permita reflexionar sobre toda esta maraña que se envuelve en la causa Malvinas y que en realidad, bueno, hay que poder despejar para no terminar reivindicando como héroes a criminales de lesa humanidad, ¿no? Perfecto, Lu. Bueno, con eso cerramos. Clarísimo. Entonces ha pasado nuestra compañera Lucía García Ixinson por aquí con su columna de Derechos Humanos. Ella pertenece a Hijos La Plata, es comunicadora también. Y mencionabas a Luciana Bertoia hace un rato, que fue reconocida por el exactamente, por el CECIM, entre otras personas, por su aporte, bueno, por su seriedad y su compromiso justamente con esto, ¿no? Con el reclamo por el esclarecimiento, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en las Malvinas, sí. Y aprovechamos quizás para quienes nos están escuchando que es por ahí importante o es un buen lugar para iniciar una lectura, seguirla, ¿no? Seguir las coberturas de Luciana Bertoia. Sí, es una de las quienes quieran mejores periodistas por ahí entender un poco más, ¿no? En materia de derechos humanos, de las más serias, ¿no? Sí. Recomiendo muchísimo siempre las notas de Luciana. Además tiene muchísima data porque bueno, le pone la vida a esto, claro, ¿no? Totalmente. Entonces se nota. Sí, así que también las felicitaciones a Luciana por este reconocimiento tan merecido. Muy bien. Gracias, Lu. Muchas gracias. Saludamos a todo el equipo ya. Sí, ¿Qué día Tayel ha sido el de Tomasini, gracias. Gracias, Tayel. Siempre es bello verte la sonrisa. Pluma Punk se podría acercar para que lo viéramos también. Ahí yo lo vi. A ver, Pluma, ¿cuánto tenés que estirar el cuello? Recién lo vi sus ojitos. Ahí está, amigo. Tremendo, te extrañamos. Cuadradito así lo veo. Gracias.